apenas fue el ejercicio final de mi trayecto por el taller de cine de la UNL. Yo fui estudiante del taller de cine de la UNL y después seguí vinculada durante varios años después como trabajadora. Y en esa instancia, después del recorrido de un año, teníamos como ejercicio final desarrollar un corto que podía ser ficción o documental, y en mi caso venía trabajando con algunos textos de Julio Cortázar para otros trabajos. Yo había estudiado en la escuela Juan Mantovani, así que tenía ya algunos proyectos desarrollados en el ámbito de las artes visuales con textos de Julio. Y bueno, cuando me tocó pensar en este guión, durante el taller de cine habíamos visto, descubierto en muchos casos, grandes cineastas del mundo. El taller fue en ese sentido, un portal a una dimensión del cine nuevo. Y bueno, claramente me interesó la ficción. Trabajé con un cuento, con un texto de Julio Cortázar que está en el libro Junto a Lucas, que se llama Diálogo de Ruptura, que el mismo texto en la introducción propone para ser leído a dos voces. Entonces, yo ya lo había leído ese texto y me parecía que era un diálogo que podía perfectamente llevarse a una instancia cinematográfica, o en este caso trabajamos en video. Así que el proceso de trabajo fue un proceso dentro, en el marco, digo, de este estudio en el taller de cine, y fue un poco, ya estaba normado cómo se trabajaba primero en un guión, en una idea, eso después iba a correcciones, los profesores acompañaban ese proceso, y luego la producción y la filmación se realizaba con los propios compañeros del taller, así que eran trabajos grupales donde a veces a uno le tocaba dirigir el propio proyecto y los compañeros asumían los otros roles, y a veces nos tocaba ser parte del equipo de otro proyecto que se filmaba. Entonces esa también era una instancia pedagógica para todos. Lo que hay en el corto es un desarrollo de una mañana en la que hay diálogos que se escuchan, que no son dichos, y un poco se juega con eso del silencio, lo dicho y lo no dicho, y los diálogos de Cortázar aparecen textuales del texto en las voces en off que se escuchan en todo el relato. Diálogo de Ruptura es un texto que tiene justamente diálogos inconexos que no terminan, no parecen una conversación, digamos, coherente. Son diálogos que no cierran, parecen dos voces como soliloquios, pero que en su conjunto uno advierte ahí una situación de desamor o de separación. Entonces, imaginé lo que se ve en el corto, que es una pareja que convive. En mi cabeza, espero que eso se vea, conviven hace varios años, y elegí un momento que es la mañana, el despertar de estas dos personas, que si bien conviven, un poco cada uno está ya en su universo, y se sientan a la mañana a desayunar. Hay una preparación del mate previa a ese sentarse a desayunar, y la situación ocurre en ese momento, un momento muy, muy cotidiano y de la rutina, pero donde suceden como simultáneamente dos diálogos. Un diálogo muy trivial, de cosas muy cotidianas, comentarios muy simples, y otro diálogo que no está dicho, que podría ser un poco sus pensamientos, donde aparece un volumen con una carga mucho más, no sé si dramática, pero sí con más tensión. Y la idea es que un poco se construya a partir de esos dos relatos que se dan en simultáneo, esos dos diálogos que se dan en simultáneo, un clima. La intención era generar un clima de tensión, un poco de agobio, de rutina desgastada de la vida de una pareja, sin quizás decirlo
tan claramente, ¿no? Que un poco se construya con los elementos de la narración. Y en este momento los últimos proyectos en los que trabajé tienen que ver con la identidad santafesina. Un poco es una investigación acerca de cómo se construye la idea de identidad y una investigación sobre cómo se compone la sociedad santafesina, qué raíces tenemos, qué culturas conforman esta noción de identidad y sobre todo vinculado a nuestros orígenes africanos o aborígenes, cómo aparece, haciendo un paralelismo con las teorías del color, cómo nuestro componente negro o marrón participa de esta construcción de identidad que tenemos, que quizás no es tan consciente de esa componente, ¿no? Y algunos de estos proyectos tienen una componente audiovisual. En algunos casos hay por lo menos tres proyectos en los que hay entrevistas a personas afrodescendientes, entonces ahí hay quizás un cruce con lo documental, con la escuela documental, que también el taller de cine fortaleció e impulsa y sigue difundiendo. Y algo muy vinculado a la investigación al patrimonio, entonces también hay video en alguno de los proyectos cuando investigo alguna obra. En el caso, por ejemplo, un proyecto que se llama Patrimonio, que parte de una obra de Josefa Díaz y Clusellas, que es la obra La Negra y el Niño, que es una obra muy conocida de Josefa, que pertenece al Museo Histórico Provincial. Allí, bueno, hay una instalación que tiene varios componentes, y entre ellos un video que hicimos en el Museo Histórico, en el que vemos la pintura, recorre el video la pintura en el museo como patrimonio de un museo provincial, y a la vez en la instalación se genera esa proyección sobre una réplica de lo que es la ficha de esa obra, en la que hay datos. En todas las fichas de patrimonio hay datos sobre las obras, y en esos datos me parecieron relevantes. Hay mucha información sobre uno de los dos retratados. La Negra del Niño es el retrato, para quienes no lo conocen, de una mujer afrodescendiente, probablemente una criada de la familia, que sostiene en su regazo un bebé muy, muy blanco. En el cuadro, en la pintura, la criada ocupa el 70% del cuadro y el bebé, el niño, un 30%. Sin embargo, del niño, que sabemos que fue uno de los integrantes de la familia Crespo, hay mucha información. Se sabe quién es él, quiénes son sus padres y demás, y de la mulata o la mujer afrodescendiente que aparece no hay ninguna identificación. Entonces, esta situación de la no identificación de una persona que está retratada en un cuadro de Josefa y de no saber nada sobre su origen, habla un poco también de cómo eso hoy sucede en la actualidad. Digo, cómo la componente afro no está no está interiorizada, digamos, en nuestra construcción de identidad. Bueno, mi nombre es Priscila Sandoval. Les invito a ver Apenas, un corto que realicé en el marco del taller de cine de la UNL, con mucha nostalgia y mucho cariño. Les invito a verlos, como a todos los capítulos de este ciclo La Butaca.